En este tema vamos a repasar la anatomía del aparato respiratorio. Entendemos por aparato respiratorio al conjunto de órganos y estructuras que van a tener como finalidad última el intercambio gaseoso. Y el intercambio gaseoso es el procedimiento mediante el cual el cuerpo se deshace del dióxido de carbono generado en las células y a cambio capta el oxígeno recién inspirado. Por lo tanto, captar oxígeno y eliminar CO2. Este intercambio tiene lugar en los alvéolos pulmonares. Van a pertenecer al aparato respiratorio las estructuras que realizan ese intercambio, pero también todas aquellas que se han encargado de llevar el aire hasta ese lugar. En este tema vamos a ir estudiando todas esas estructuras en el mismo orden que sigue el aire cuando entra al cuerpo. Por ello, lógicamente, la primera estructura que estudiamos es la nariz y las fosas nasales. En primer lugar tenemos la nariz. La nariz es una estructura que tiene una base ósea y un apéndice cartilaginoso. El esqueleto óseo está formado por el hueso nasal y además por la lámina perpendicular del etmoides y por el hueso vómer. El hueso nasal es prominente y hace que la nariz sobresalga de la cara, mientras que la lámina del etmoides y el vómer forman el tabique nasal, el cual está más profundo. A esos tres puntos óseos se va a anclar el cartílago triangular, que es el que le da la forma característica a la nariz. En su parte más caudal, la nariz presenta dos agujeros llamados orificios nasales o también narinas. Por ellos se va a producir, evidentemente, la entrada de aire. A partir de los orificios nasales se accede a una gran cavidad que es la cavidad nasal. Cavidad nasal es un gran espacio que tenemos inmediatamente detrás de la nariz, pero que estructuralmente está partido en dos. Tiene un gran tabique en la línea media que lo parte en dos fosas nasales. Esta primera imagen que ponemos es un dibujo muy sencillo que corresponde a un corte parasagital a nivel del cráneo, concretamente en la zona de la cavidad nasal. Decimos que es un corte parasagital porque si el corte fuera sagital puro, estaríamos viendo el tabique nasal. Sin embargo, lo que estamos viendo es una de las dos fosas. Entonces, el corte ha tenido que ser unos milímetros a la izquierda o a la derecha del tabique. Por eso decimos lo de parasagital. Bueno, pues esta primera imagen decimos que nos sirve para ir ubicando las principales zonas que delimitan la cavidad nasal. Como vemos, aquí está la parte más anterior, que es la nariz, con ese hueso nasal, ese cartílago triangular y esos orificios nasales. A partir de ahí accedemos a la cavidad, donde tenemos un suelo que va a estar formado por el maxilar superior y el palatino, constituyendo el paladar duro, y más posteriormente por la parte más anterior del paladar blando. Todo eso va a ser el suelo de las fosas nasales. El techo lo tenemos en el hueso etmoides y como mucho un poquito del frontal. La pared posterior es un estrechamiento a lo que llamamos coanas y son los dos orificios posteriores de las fosas nasales, los que delimitan con la faringe, que es el siguiente espacio. Pero de momento seguimos en la cavidad nasal. Nos falta nombrar las paredes laterales y las paredes laterales la forman estas tres láminas de hueso recubiertas por mucosa nasal y se llaman cornetes. El cornete superior
y el cornete medio pertenecen a las masas laterales del hueso etmoides, mientras que el cornete inferior es una lámina de hueso independiente. Aprovechamos también esta imagen para comentar la presencia del seno frontal y del seno esfenoidal en el cuerpo del esfenoides. Además, ya que hemos nombrado al esfenoides, vemos pues también la cercanía y proximidad con la cavidad craneal. Si esto es frontal, esto, aunque muy esquemático, pertenece al etmoides. Posteriormente tenemos, como vemos aquí, al esfenoides, aunque todo esto ya se repasará en cráneo. Posteriormente y caudalmente al esfenoides tenemos la porción basilar del occipital y ya caudalmente al occipital el arco anterior del atlas y el diente del axis. Como vemos, son muchas estructuras, están todas muy cerca y los límites muchas veces son comunes. Repasamos otra vez: cavidad nasal, que posteriormente comunica con la faringe, que de suelo tiene al paladar duro, que al mismo tiempo es el techo de la cavidad bucal, el techo de la cavidad nasal, que es básicamente el etmoides con su lámina cribosa, cranealmente a ello la cavidad cerebral o encefálica, caudalmente a la cavidad cerebral ya la cavidad medular y de nuevo anteriormente a todo ello la faringe y otra vez la cavidad nasal, todo muy relacionado. Rodeando a la cavidad nasal y en comunicación directa con ella se encuentran una serie de cavidades aéreas ubicadas en el interior de los huesos del cráneo y de la cara. Esas cavidades son los senos paranasales. De ellos ya hemos comentado el seno frontal, que se encuentra en la línea media del hueso frontal. Hemos comentado también el seno esfenoidal, también está en la línea media, concretamente en el cuerpo del esfenoides. Y ahora ponemos esta imagen para comentar los otros dos senos paranasales, que son las celdillas etmoidales y los senos maxilares. Esta imagen corresponde a un TAC en corte coronal. Y ahí estamos viendo cavidades oculares, fosas nasales, cavidad bucal y arriba del todo cavidad craneal. Bueno, pues como vemos, si esto es cavidad craneal, en la zona que rodea la línea media lo que vamos a tener es el etmoides. Las masas laterales del etmoides están compartimentadas en esas celdillas o senos etmoidales. Mucho más para abajo tenemos los senos maxilares, que constituyen un hueco en el macizo del hueso maxilar. Esos senos maxilares son muy grandes. Aquí vemos cómo el derecho está ocupado por algún tipo de secreción, mientras que el izquierdo presenta aire en su interior. Esta sería la fosa nasal derecha y esta la izquierda. Aquí observamos el cornete inferior, el cornete medio y el cornete superior, mucho más arriba. Los senos paranasales tienen orificios de drenaje a las fosas nasales y esos orificios de drenaje se llaman meatos. Pasamos ahora a esta imagen, que también es muy sencilla y muy esquemática, pero que nos viene muy bien para lo que queremos comentar. Vemos nuevamente la cavidad nasal, con sus límites superior, inferior, anterior y posterior en esas coanas que hemos comentado. Bueno, pues a partir de las coanas y hacia atrás,
todo ese espacio que se abre es la faringe. Pero la faringe, como vemos, es un espacio irregular. Además de ser un espacio irregular, es común para cavidad nasal y cavidad bucal, que es la que está aquí debajo del paladar. De esta manera se dice que la faringe se divide virtualmente en 3 espacios. El primero de esos 3 espacios es la nasofaringe, llamado así por quedar justo a continuación de la cavidad nasal, nasofaringe. El segundo de ellos, por quedar detrás de la boca, se llama orofaringe o bucofaringe, detrás de la boca. Y el tercero de esos espacios es el que comunica la faringe con la siguiente estructura que va a ser la laringe, y por eso se le llama laringofaringe. En la nasofaringe tenemos algunas peculiaridades, como por ejemplo que lateralmente recibe la desembocadura de las trompas de Eustaquio, que son el conducto que comunica con el oído medio para realizar la regulación de presión del tímpano. Tenemos además una masa de tejido linfático que son las amígdalas faríngeas, también llamadas vegetaciones. Lo vemos igualmente en esta otra imagen. Nos vamos a situar en la nasofaringe, también llamada cavum, y entonces ubicamos esta zona en la que parece haber una depresión, que es ese orificio de desembocadura de la trompa de Eustaquio, y esa masa de tejido linfoide, que son las amígdalas faríngeas, vegetaciones o adenoides. Desde ahí, si avanzamos en sentido caudal, llegaremos a la bucofaringe. En la bucofaringe, también llamada garganta, la peculiaridad que tenemos es que a ambos lados se encuentran las amígdalas palatinas o anginas, también de tejido linfático y que también son susceptibles de inflamación conocida como amigdalitis o anginas. Y ya, una vez superada la bucofaringe, entraríamos caudalmente en la laringofaringe. La laringofaringe es el último tramo y este va a comunicar anteriormente con la laringe y posteriormente con el esófago. Entonces es la última zona de la faringe y hasta ahí ha sido común el espacio para vía aérea y para tubo digestivo. Pero a partir de ahí ya se realiza esa bifurcación de manera que la vía aérea ocupa el espacio anterior del cuello y el tubo digestivo, por medio del esófago, ocupa la parte posterior, quedando ese esófago aplastado entre la columna vertebral y la laringe. Para que el espacio aéreo y el digestivo queden bien separados en la práctica, existe el primero de los cartílagos de la laringe, que es la epiglotis, y que, como ahora veremos, desciende durante la deglución para tapar la laringe y se abre el resto del tiempo para permitir el paso del aire procedente de la inspiración. Ahora pasamos a esta imagen en donde lo que tenemos es una visión de la laringe. Le hemos practicado un corte sagital y de esta manera estamos viendo la parte derecha. Así pues, si esto es un corte sagital, esta parte es anterior y esta es la parte posterior. Aquí cranealmente quedaría la cabeza y ya caudalmente el resto del cuello y el tórax. Pues volviendo a la laringe, decimos que está formada básicamente por 3 cartílagos principales. El primero de ellos ya lo hemos comentado y es la epiglotis, con forma de hoja o de raqueta. En definitiva, lo que se trata es de una tapadera que se cierra, es decir, desciende a tapar este orificio,
en el momento en que se produce la deglución y se abre, como acabamos de decir, todo el resto del tiempo. Caudalmente a ello tenemos el siguiente cartílago, que es el cartílago tiroides, del cual aquí solamente estamos viendo esta parte anterior, aunque todo este lateral e incluso aquí hasta posterior sería también cartílago tiroides. Y ya inferiormente al tiroides, el tercero de los cartílagos, que es el cricoides. El cricoides es un anillo mucho más ancho por la parte posterior que por la parte anterior. Ya después, caudalmente al cricoides, vienen los anillos traqueales, la tráquea. Los 3 cartílagos de la laringe son importantes, pero especialmente tenemos que comentar lo que ocurre en el interior del tiroides. El tiroides, que es el más prominente hacia la cara anterior del cuello, formando ese relieve que conocemos como la nuez, por dentro presenta una serie de estructuras fundamentales. Y se trata de las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales, a pesar de su nombre, no son exactamente cuerdas, sino que lo que son es unos repliegues de la mucosa de la laringe, en dirección horizontal. Toda la laringe está recubierta por tejido mucoso, una membrana húmeda y con cierta capacidad de segregar mucosidad. Bien, pues en la zona del interior del tiroides, esa mucosa produce unos pliegues que sobresalen y es lo que llamamos cuerdas vocales. El pliegue más alto es un poquito más pequeño y se le llama cuerdas vocales falsas, mientras que el pliegue inferior es un poco más grande y se le llama cuerdas vocales verdaderas. Las verdaderas son capaces de convertir el aire que sale de los pulmones mediante la expiración en sonidos vocales, en la voz. Y como acabamos de decir que las cuerdas vocales son prominentes, es decir, tienen relieve, se entiende fácilmente que el calibre de la vía aérea se estrecha a nivel de las cuerdas vocales, por ser éstas prominentes. Ese espacio, esa zona en la que se produce ese estrechamiento de la vía aérea, a ese espacio se le llama glotis. La mucosa de la laringe está muy vascularizada y esto la hace ser especialmente sensible a reacciones alérgicas. Si un alérgeno provoca una inflamación en la mucosa de la laringe, esto va a hacer que disminuya todavía más ese calibre de la vía aérea que hemos comentado a nivel de la glotis. Si esa inflamación no se detiene, provoca prácticamente un cierre de la vía aérea en lo que se conoce como edema de glotis. Y bien, una vez que el aire en condiciones normales consigue superar todas estas estructuras, lo siguiente con lo que se topa es con la tráquea, la cual es una porción del tubo respiratorio mucho más sencilla que todo lo que hemos explicado hasta ahora. En esta imagen se visualiza muy bien lo que estamos comentando. En primer lugar, como estructura más craneal, la laringe, de la cual solamente estamos viendo el tiroides y el cricoides, pues la epiglotis queda más profunda. Esta otra estructura que vemos aquí es un hueso y es el hueso hioides, situado más o menos a la altura del cuerpo de la mandíbula, pero más profundamente. Pues decíamos que, una vez superado el cricoides, el tubo respiratorio se vuelve recto, formado por una serie de anillos cartilaginosos unidos por membranas y que constituyen la tráquea. La tráquea empieza siendo cervical, pero llega un momento en el que por el estrecho torácico superior se introduce en la cavidad torácica,
concretamente en el mediastino. Y va a llegar un momento en que la tráquea se divide en dos. Este punto, en el que se produce la bifurcación, se llama carina, y a partir de ahí lo que surgen son los bronquios principales, izquierdo y derecho. Como vemos, ambos bronquios van a formar entre sí un ángulo, y a ese ángulo se le llama ángulo carinal. Físicamente, el ángulo carinal queda ubicado sobre la aurícula izquierda, y esta división suele coincidir con el nivel vertebral de la sexta torácica o T6. Una vez superada la tráquea, decimos que surgen los dos bronquios principales, el derecho un poco más vertical y el izquierdo un poco más horizontalizado. Estos bronquios van a introducirse en el pulmón a través de la zona conocida como ilio pulmonar. Además, hay que destacar que al haberse dividido en dos, la vía aérea se va estrechando, y eso mismo le va a ir sucediendo cada vez más con las sucesivas divisiones que se van a ir produciendo en el árbol bronquial. Una vez ya dentro del pulmón, cada bronquio se va a dividir en bronquios lobulares, uno para cada lóbulo del pulmón. Recordamos que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, así que por lo tanto va a haber 3 bronquios lobulares, mientras que el pulmón izquierdo solamente tiene 2 lóbulos, y así va a haber 2 bronquios lobulares izquierdos. A su vez, los lóbulos pulmonares se subdividen en segmentos, y así va a haber una división del bronquio lobular para cada segmento, en lo que se llaman bronquios segmentarios. Los bronquios segmentarios son 10 para cada pulmón, y posteriormente cada uno de esos bronquios segmentarios va a dar lugar a varios bronquiolos. Estas son divisiones muy numerosas y de un calibre ya muy pequeño, muy estrecho. A continuación del bronquiolo ya no va a haber más subdivisiones del árbol bronquial, sino que lo que hay en el extremo del bronquiolo es el llamado saco alveolar. El saco alveolar es una estructura dilatada formada por la unión de varias pequeñas burbujas que son los alvéolos. Y los alvéolos van a estar conectados con ramificaciones capilares tanto de la arteria pulmonar como de la vena pulmonar, y de esta manera es como va a poder producirse el intercambio gaseoso. Recopilando el recorrido de lo que hemos dicho, tenemos tráquea, bronquio principal izquierdo, bronquio lobular inferior, bronquio segmentario y bronquiolo. Es una visión esquemática, pero en la que se entiende muy bien todas esas subdivisiones. Vamos a irnos ahora a una imagen de un saco o racimo alveolar ampliado. Aquí lo tenemos. Esto sería una visión muy ampliada de un bronquiolo, o mejor dicho, varios de ellos, y en el extremo de cada bronquiolo un saco alveolar. Nos fijamos en este, que es en el que hemos hecho un corte para poder ver el interior, y vemos cómo ese saco o racimo está verdaderamente formado por la unión de varias pequeñas estructuras casi esféricas que se fusionan para formar ese racimo. Ahora vemos también cómo hasta las paredes de los alvéolos están llegando las ramificaciones de este vaso sanguíneo. Se trata de la arteria pulmonar, más concretamente de capilares de la arteria pulmonar, los cuales van llegando hasta cada saco alveolar, dando decenas de ramificaciones para garantizar el aporte sanguíneo a los alvéolos. Y no solo esto, sino que vemos también alrededor de los alvéolos esta estructura venosa que se va uniendo en ramas
de cada vez un poquito más calibre y van a ser ramificaciones de la vena pulmonar. Se van a ir uniendo según avancen hacia craneal, hasta formar las venas pulmonares que salen de cada pulmón. Este es el único caso en el que a una arteria la pintamos de color azul y a una vena de color rojo, pues en anatomía se acepta adjudicar el color rojo a las arterias y el color azul a las venas. Ahora, según avancemos, comprenderemos el porqué. Supongamos que esos alvéolos pertenecen a este individuo y que ahora realiza una inspiración. El aire va a introducirse por la nariz, pasa a la cavidad nasal, de la cavidad nasal a través de las coanas llega a la faringe, rinofaringe, se continúa con la bucofaringe, en último lugar la laringofaringe, y a partir de ahí el aire decide entrar a la laringe. De la laringe, atravesando el interior de los 3 cartílagos, llegamos a la tráquea, y la tráquea nos conducirá hasta la división bronquial. Llegamos a la división bronquial y ese aire inspirado, que contiene evidentemente oxígeno, se reparte entre los 2 bronquios. Una vez en los bronquios, sigue por los bronquios lobulares, de los lobulares a los segmentarios y de los segmentarios a los bronquiolos. Una vez en el bronquiolo, el aire desemboca en el racimo alveolar. Decíamos que el aire baja por el bronquiolo hasta llegar al interior del racimo alveolar, donde ese aire se libera. Ese aire contiene oxígeno, ese oxígeno va a impregnar la pared del alveolo y como en esa pared está en contacto la vena pulmonar o los capilares de las venas pulmonares, estos van a ser capaces de captar ese oxígeno que acaba de llegar. El oxígeno es captado por los capilares de las venas pulmonares. Estas se van a ir uniendo cada vez en vasos de mayor calibre hasta llegar verdaderamente a la vena pulmonar. La vena pulmonar sale del pulmón y se dirige hacia la aurícula izquierda del corazón. De la aurícula izquierda pasará esa sangre que acaba de captar el oxígeno al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo, a través de la arteria aorta, se dirigirá la sangre hacia todo el cuerpo para repartir el oxígeno. Pero este movimiento de gas no es unidireccional, sino que al mismo tiempo que se ha captado el oxígeno, la sangre se va a desprender del dióxido de carbono generado por el metabolismo celular. En cualquier parte del cuerpo se estará produciendo CO2. Ese CO2 es recogido por las venas en cualquier nivel del cuerpo. Esas venas desembocarán en última instancia o bien en la vena cava superior o en la vena cava inferior, pero en cualquier caso acabarán en la aurícula derecha del corazón. De la aurícula derecha la sangre pasará al ventrículo derecho y del ventrículo derecho la sangre sale por el tronco pulmonar que da lugar a las 2 arterias pulmonares, una para cada pulmón. Así que de momento tenemos la sangre cargada de CO2 saliendo del corazón por las arterias pulmonares. Esas arterias pulmonares ingresan en cada pulmón y se empiezan a ramificar más o menos al mismo ritmo que lo hace el árbol bronquial, de manera que llega un momento en que vemos aparecer por aquí a los capilares de las arterias pulmonares. Esos capilares van a llegar a la pared del alvéolo y son capaces de vaciar en el interior del alvéolo
ese dióxido de carbono que traen de todo el cuerpo. Así que el movimiento de gases que se está produciendo es doble: desprenderse la sangre del CO2 y captar el oxígeno. Esto es lo que conocemos como intercambio gaseoso. Al mismo tiempo, tanto la pared de los alvéolos como la pared de los capilares son muy selectivas en cuanto a las sustancias que dejan pasar a la sangre, de manera que ciertas moléculas pesadas captadas por el aire a través de la inspiración no conseguirán pasar a la sangre. Este es un mecanismo de protección que recibe el nombre de barrera hematoaérea, porque supone una manera de aislar la sangre del individuo del contenido del aire respirado. Esa barrera evidentemente no es infalible, y si el aire está demasiado tóxico, la sangre del individuo llegará también a intoxicarse. Pasamos ahora a hablar del pulmón como el gran órgano del aparato respiratorio. El pulmón es un órgano par situado en el interior de la caja torácica. Tiene una forma aproximadamente de cono en el que la base apoya sobre el diafragma y el vértice sobre los espacios supraclaviculares, llegando a superar el límite superior de la clavícula. Según la forma que tiene el pulmón, se nombran varias caras, como es la cara diafragmática, que es la que está apoyada en el diafragma, la que mira hacia abajo; la cara costal, que es todo el reborde lateral, tanto por anterior como por lateral y como por posterior, todo eso es cara costal, pues está en contacto con las costillas; y la cara que mira hacia el otro pulmón es la cara mediastínica, pues en medio se genera esa cavidad virtual que conocemos como mediastino. Cuando el diafragma, que aquí lo vemos separando tórax de abdomen, se contrae, la cúpula del diafragma se aplana, es decir, desciende, y de esta manera arrastra a las bases pulmonares hacia abajo. Eso aumenta el espacio dentro del pulmón y facilita su llenado de aire. En la cara mediastínica vamos a tener la entrada de los bronquios principales, además otra entrada para la vena pulmonar y otra para la arteria pulmonar, pero esto lo vamos a ver mejor en una visión desde la cara medial del pulmón. Estamos viendo aquí el pulmón derecho visto desde el mediastino. No tenemos ahora mismo que hacer caso a todos los nombres que estamos viendo ahí alrededor del pulmón, sino solamente a lo que a nosotros nos interesa. Como digo, tenemos el pulmón derecho, por lo tanto, esto va a ser la cara diafragmática, esto va a ser la cara mediastínica y esto el vértice pulmonar. En el centro de la cara mediastínica se encuentra el ilio pulmonar, un espacio por el que entrar y salir estructuras al interior del órgano. Así que aquí vemos cómo está entrando el bronquio derecho, ya dividido en dos. Vemos también cómo entra la arteria pulmonar y cómo sale la vena pulmonar, una por arriba y otra un poquito más abajo. Todo ese conjunto de estructuras que están entrando y saliendo recibe el nombre de pedículo pulmonar. Y de nuevo, en una visión de conjunto de ambos pulmones, vemos cómo el espacio que se está creando en medio de ellos es el mediastino. El mediastino es importante por los órganos que alberga, fundamentalmente el corazón, del cual salen o entran los grandes vasos, como estamos viendo aquí, y además tenemos posteriormente a la tráquea y al esófago. Así pues, corazón, con las arterias y venas coronarias, venas cavas, superior e inferior, arteria aorta y callado aórtico, y por debajo de la aorta, cruzándose, el tronco pulmonar con la subdivisión en arterias pulmonares.
En cuanto a la estructura de los pulmones, estos son aparentemente iguales, sin embargo presentan alguna que otra diferencia. La diferencia fundamental es que el pulmón derecho está fraccionado en 3 lóbulos, mientras que el pulmón izquierdo está solamente dividido en 2 lóbulos. Esto lo vamos a ver ahora mejor en detalle. Tenemos aquí 2 radiografías laterales de tórax sobre las que hemos proyectado el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Aquí tenemos el derecho, aquí el izquierdo. Vamos a fijarnos primero en el derecho y vemos desde esta perspectiva lateral la división en 3 lóbulos: lóbulo superior, lóbulo intermedio y lóbulo inferior. Los lóbulos están separados por unas hendiduras llamadas cisuras. Y aquí tenemos la cisura horizontal o menor y la cisura oblicua o mayor. Como vemos, la horizontal está separando el lóbulo superior del lóbulo medio, mientras que la oblicua o mayor está separando los lóbulos superior y medio del inferior. Mientras que en el pulmón izquierdo, por el hecho de haber solo 2 lóbulos, existe una única cisura, que es la cisura oblicua o mayor, separando lóbulo superior de lóbulo inferior. El pulmón izquierdo resulta entonces un poquito más pequeño que el pulmón derecho. Esto se debe a la presencia del corazón, que al estar un poco desplazado hacia el lado izquierdo le quita espacio al pulmón de dicho lado. La peculiaridad es que en esta zona el pulmón izquierdo presenta un saliente que recubre un poquito al corazón por la cara anterior. Ese trozo es el lóbulo de la língula y constituye el tercer lóbulo del pulmón izquierdo. Y pasamos ahora a comentar algo acerca de las pleuras. Como todos los órganos macizos, el pulmón está recubierto por una membrana que lo protege. Esa membrana, como en otras ocasiones, tiene 2 capas. Estamos hablando de la pleura y así tenemos una primera capa que es la pleura visceral, que va a estar completamente en contacto con la superficie del órgano, y la segunda capa, que es la pleura parietal, la cual va a estar en contacto con el borde interno, con la cara interna de la parrilla costal. De esta manera, cada pleura está pegada a una de esas 2 superficies y en medio de ellas se genera una cavidad, que es la cavidad pleural. Esa cavidad va a estar ocupada por una pequeña cantidad de líquido pleural, el cual hace como lubricante y permite que el pulmón pueda dilatarse y contraerse sin generar rozamiento ni energía calorífica. Por ello, ayuda a que la respiración sea más eficiente. Si la integridad de las pleuras llega en algún momento a verse interrumpida, podemos encontrarnos ante la situación de que entre aire en la cavidad pleural, en lo que se llama un neumotórax, o de que entre sangre a dicha cavidad y entonces estaríamos ante un hemotórax. Con esto finalizaríamos la explicación del aparato respiratorio.